Capítulo 3. ¿Cómo hacer más con menos? Mi esposa y yo comenzamos en Italia a documentar cuidadosamente lo que hacía la gente, contando cuántos se quedaban al sol y cuántos se iban a la sombra. Queríamos saber qué pasaba en Italia, por qué a todo el mundo le parecían tan agradables las ciudades italianas. Siempre recorríamos los cascos antiguos de las ciudades a una escala de 5 kilómetros por hora. Eso quiere decir que cuando caminas a 5 kilómetros por hora puedes ver a la gente. La gente está un poco apretada. Y es un mundo muy sensual, muy interesante. Puedes ver todos los detalles. Hay colores, hay olores, hay ambientes sonoros muy interesantes. Cuando vas a una zona residencial moderna, de repente te das cuenta de que la mayoría del espacio está pensado para que los coches puedan circular a 60 kilómetros por hora. Para circular a 60 kilómetros por hora necesitas grandes espacios, grandes señales, grandes rotondas. Es una escala completamente diferente de la de una persona a pie. Creo que a todo el mundo le gustaría vivir en una casa con un jardín. Creo que es instinto natural. Pero cuando empiezas a pensar en lo que te va a costar a cambio, en el tiempo que vas a perder yendo y viniendo a trabajar, empiezas a replanteártelo. La gente acabará entendiendo la economía de la ciudad. Llegará a la conclusión de que vivir en las afueras puede no ser una buena inversión y de que la idea que tenían nuestros padres de una buena inversión puede no ser la nuestra. Lo que descubrí en los años 80 fue que Melbourne literalmente se estaba muriendo. Ya no vivía casi nadie en la ciudad. Teníamos que trazar una estrategia para cambiar aquello. Empezamos a escuchar lo que decía la gente y nos dimos cuenta de que la cuestión que nos estaban planteando era cómo tener una ciudad activa las 24 horas, pero con el aspecto y el ambiente de Melbourne. ¿No es la vida algo orgánico que surge donde menos lo esperamos? ¿Se puede diseñar y planificar una ciudad viva? ¿Se pueden cambiar los deseos de la gente? ¿Por qué ir andando si puedes ir en coche? Rob Adams descubrió en la disposición de los edificios del centro un recurso oculto que se convirtió en la clave para dar de nuevo vida a la ciudad. Antes, los callejones eran los espacios más espantosos de Melbourne. Producían inseguridad. Eran las traseras de los edificios. Estaban llenos de aparatos de aire acondicionado y contenedores de basura. Y todo estaba amontonado en esos espacios. Y en ningún momento se había pensado en ellos como espacios para la gente. Pero al mismo tiempo, tenían una escala humana muy interesante. Eran estrechos y sombreados, lo cual es muy agradable durante casi todo el año. De modo que al abrir los edificios y transformar el entorno haciéndolo más acogedor, cambió por completo la vida de la ciudad. Las calles se convirtieron en lugares donde a la gente le apetecía estar, así que empezamos a introducir cafés y pasamos de 2 en 1985 a más de 500 a día de hoy. Ahora la gente se sienta en la calle a disfrutar de un café. Las calles se han convertido en nuestro salón. Melbourne ha mantenido durante los últimos 30 años su política de atraer de nuevo a la gente y volver a poblar el centro de la ciudad. En el futuro se espera que la población se doble y la ciudad confía en poder absorber ese crecimiento sin tener que construir más zonas residenciales.
Ahora mismo viven en ciudades 3.600 millones de personas, un 50% de la población mundial. Y esa cifra va a subir a 6.500 millones para 2050. Vamos a tener casi que duplicar la capacidad de nuestras ciudades en 40 años. Y si vamos a plantearnos cómo hacer feliz a la gente y cómo hacer nuestras ciudades económicamente viables, la única forma es examinar estos espacios urbanos con mucha atención y comprender cómo funcionan. No tenemos tiempo ni dinero para construir las infraestructuras que va a precisar la población que tendremos dentro de 50 años. Así que habrá que examinar nuestra ciudad y empezar a plantearnos cómo hacer más con menos. Capítulo 4. Avanzando hacia un caos que has creado tú mismo. Si vuelves la vista atrás, hace 50 años, la ciudad era casi como Venecia. Por desgracia, después de la Guerra de Liberación, la política del gobierno fue construir un estado muy centralista alrededor de Daca y comenzó una migración interior hacia la ciudad a un ritmo muy rápido. Ahora mismo es de casi un 7 o un 8% anual. Y Daca sigue creciendo. Y con una presión tan grande, si se pudieran controlar y conservar los recursos potenciales, esta podría ser una ciudad maravillosa. Daca es la ciudad que más rápido está creciendo en el mundo. Cada año llega 500.000 de personas procedentes del campo. Para hacer frente a esta presión, Daca sigue el modelo urbano que hemos visto en China y en Occidente. Un modelo basado en coches, autopistas, zonas residenciales de torres de viviendas y un consumo de energía descomunal. Varios activistas de Daca han traducido los libros de Zhang Yel y han aplicado sus métodos para medir el flujo de peatones, rickshaws y vida pública, para inspirar un enfoque urbanístico distinto. Creo que fue en 2005 cuando la gente normal vio cómo el gobierno tomaba la medida de prohibir los rickshaws en ciertas calles. ¿Y cuál era la razón? Argumentaba que los rickshaws eran una de las principales causas de la congestión del tráfico en Daca. Así que los prohibieron. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Que la congestión sigue ahí, porque no tuvieron en cuenta lo más importante. El principal problema era el aparcamiento. Los coches aparcan gratis y ocupan todo el espacio. Los fabricantes hacen los coches y este es el lugar donde los venden. Una de las políticas consiste en darnos préstamos. El Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial nos dan créditos para que construyamos autopistas y pasos elevados. Así que ellos lo hacen todo. Es un negocio. Ellos venden los coches, ellos nos dan ayudas. Pero no son ayudas. Tenemos que devolverlo. Somos nosotros quienes tenemos que pagar los préstamos. No deberíamos seguir ese modelo. Además, cuando el gobierno prohíbe los rickshaws, está destruyendo puestos de trabajo. Y 300.000 rickshaws, con sus 600.000 conductores, se empobrecen. ¿Qué van a hacer? Si un día ganan algo, comen. Si no trabajan, no comen. Solo un 5% de la gente usa coches particulares y un 37% rickshaws. Si ese porcentaje decidiera cambiarse al coche privado, no podrían ir a ninguna parte. Tendrían que comer en el coche, dormir en el coche, todo. Sí, es mi coche. Tengo un coche, pero no puedo hacer nada. Eso pasaría.
Cuando las políticas y la planificación vienen de arriba, nunca tienen en cuenta las verdaderas aspiraciones de la gente. De modo que cuando se ponen en práctica, solo benefician a los ricos y a las clases medias altas, y el resto, que tiene una clara mayoría numérica, queda excluido. Así el problema se acrecienta. Por desgracia, si no incluyes a todo el mundo en la planificación y no piensas en sus necesidades de transporte y vivienda, te diriges hacia un caos que has creado tú mismo, porque has ignorado a esa gente, pero sigue estando ahí. Puedes fingir que no existen, pero existen, y el problema es ese. ¿Qué se debe priorizar en esta modernización? ¿Y a quién? El gobierno pide créditos para infraestructuras basadas en los coches. Esos créditos los pagamos todos. Pero la mayoría de los que tenemos que devolver esos créditos ni siquiera tenemos coche. Y hacer buenas aceras es mucho más barato. Grupos de manifestantes están tomando las calles de Dhaka. Los manifestantes exigen igualdad y más derechos para los peatones. No necesitamos coches, necesitamos transporte público. Mientras que en un coche viajan 1 o 2 personas, en un solo autobús lo pueden hacer 50. Este movimiento tiene que extenderse a todo el país. Queremos un Bangladesh libre de coches. Tenemos que liberarnos de las fuerzas negativas del colonialismo económico. Al ritmo de crecimiento actual, se espera que la población de Bangladesh pase de más de 160 millones de personas en la actualidad a más de 300 millones en unas pocas décadas. Con este tipo de desarrollo, centrado en los automóviles, si cada persona tuviera uno, como en Estados Unidos, tendríamos 300 millones de coches. ¿Quedaría espacio para algo más en Bangladesh? Así que a veces me enfado. No es que me enfade, me produce una gran inquietud. Nos estamos hundiendo. No sé cómo explicarlo. Dhaka está situada en una zona de alto riesgo sísmico. El desarrollo urbano agrava este problema considerablemente. La masa terrestre se está cubriendo rápidamente de asfalto y cemento. Esto hace que el agua de lluvia fluya hacia los sistemas fluviales contaminados. Así pues, las aguas subterráneas son el único recurso y se están agotando rápidamente. El año pasado, un pequeño movimiento sísmico de magnitud 5,4 sacudió la ciudad. Si se produjera un gran terremoto, se calcula que 80.000 torres y rascacielos se hundirían. Y hay otro grave problema. La estructura del suelo está cambiando. La consecuencia es que un pequeño terremoto puede causar un gran problema. Al cambiar las condiciones y la estructura del suelo, su capacidad de sustentación disminuye. A veces no puedo dormir pensando que si sufriésemos un terremoto de magnitud 6, la mayoría de nuestros edificios no sobreviviría. Si lo miramos como si fuera un puente, creo que podemos ver dónde está el final. Porque nuestro destino es el mundo moderno occidental. Ahora que hemos emprendido el viaje y estamos en mitad del puente, podemos ver cómo el modelo capitalista, cómo los coches, las autopistas, todas esas cosas modernas han destruido su vida.
pero todavía podemos marcar nuestro propio rumbo. Muy bien. ¿Hacia dónde queremos ir? Contamos, medimos, calculamos y maximizamos, pero ¿hemos tenido en cuenta a los 4.000 millones de personas que viven en los países del tercer mundo? ¿Qué pasaría si todos tuvieran coche, contaminaran y consumieran la misma cantidad de energía que nosotros? ¿Y si volviéramos a empezar? Capítulo 5. Tratar bien a la gente es muy barato. Imagínese que se despierta y le está atacando a alguien con un gran madero. No sabíamos lo que estaba pasando. No había electricidad. El estruendo era increíble. No podías ponerte de pie ni encontrar nada. Estaba desorientado. Todo estaba lleno de libros y cosas que se habían caído. Y eso mismo le estaba pasando puede que a 500.000 de personas. En 2011, Christchurch, en Nueva Zelanda, sufrió un terremoto devastador. El centro de la ciudad fue el área que sufrió los peores daños. La mayoría de las víctimas estaban en edificios altos y rascacielos. El impulso inmediato después del terremoto fue volver a edificarlo todo igual, dejarlo como estaba antes. Reconstruirlo todo, pero había muchos estudios sobre ciudades después de desastres. Y lo que pasa después de un desastre es que tu calidad de vida ha desaparecido. Es mucho peor que antes del terremoto, pero ahí se abre una opción. Puedes intentar recuperar lo mismo que tenías, pero la experiencia en muchos países indicaba que también puedes conseguir una calidad de vida superior a la que poseías antes. Intentar recuperar terreno perdido, en cierto modo. Vamos a pasarlo mal durante 5 años, pero si conseguimos hacer de Christchurch una ciudad mejor, eso nos ayudará a recuperar parte de la calidad de vida perdida, a recuperarnos de la destrucción de nuestro entorno físico. El centro de Christchurch se llama ahora la Zona Roja y está prohibido el acceso a toda el área. Los daños estructurales de los edificios que siguen en pie son tan graves que es necesario demoler todo el centro de la ciudad. Se calcula que unos 1.500 edificios tendrán que ser derruidos antes de poder iniciar la reconstrucción. Recuerdo la primera vez que estuve en Christchurch. La ciudad entera estaba en shock. Supongo que necesitaban una especie de terapia, hablar de todo lo que habían pasado, pero ¿por dónde empiezas? ¿Cómo se empieza a reconstruir prácticamente desde cero una ciudad, o el centro de una ciudad? Y supongo que la idea clave era que tenía que ser participativo, tenía que ser un proyecto de todos. Empezamos esta presentación dando de nuevo la bienvenida a Christchurch a David Sim. He oído hablar mucho esta mañana sobre esos expertos extranjeros que vienen a decirles lo que tienen que hacer. Les prometo que no voy a decirles que tienen que hacer nada. Mi cometido aquí es escuchar. Quiero que me cuenten lo que quieren hacer y hacer lo que pueda con mi equipo por ayudarles a conseguirlo. Bien, ¿qué clase de ciudad quieren? Todo el mundo tiene algo que aportar. De esta forma, la idea de un programa que incluyese a todo el mundo, en el que todos pudiesen compartir sus ideas, nos ayudaba a comprender en qué dirección querían nuestros conciudadanos que trabajáramos. Porque la adversidad de la destrucción era la oportunidad de construir un nuevo futuro. Y lo llamamos Comparte una idea. Obviamente tenemos que aumentar los espacios entre los edificios y creo que esta es una gran oportunidad para Pusimos en marcha un movimiento invitando a la gente a compartir sus ideas sobre cómo creían que debía ser Christchurch. Y terminamos con 106.000 opiniones sobre cómo debía ser nuestra ciudad.
Contratamos a unas 100 personas para que teclearan toda esa información que nos estaba llegando por Internet en trozos de papel, en post-its, y ahí empezaron a destacar las palabras clave que indicaban lo que pensaba la gente. Querían una ciudad de baja altura, del estilo de las viejas ciudades europeas. Querían espacios con los que pudieran relacionarse. Querían carriles bici y más jardines. Querían una zona comercial más pequeña, que no se extendiese demasiado. En realidad querían una ciudad para las personas. La gente de la ciudad, sin que nadie le dijera qué tenía que pensar, coincidía y sus ideas eran idénticas a gran parte del trabajo que Jan había estado haciendo en todo el mundo. Y en mi opinión, eso demuestra que las cosas que queremos como personas, frente a lo que queremos como corporaciones, en realidad son cosas muy normales. Creo que para la gente de la calle, los edificios tienen un valor mucho más importante, que es el de los recuerdos. Ese era el café al que me llevaba los sábados mi abuela. Ahí es donde estaba mi peluquero. Ahí fue donde conocí a mi novia. Estas historias son muy interesantes porque nos tocan emocionalmente. Lo maravilloso de las ciudades es que están llenas de esas historias. Historias y recuerdos que se solapan. El plan de reconstrucción de Christchurch se ha convertido en una gran batalla. Propietarios de terrenos y promotores inmobiliarios se oponen a las regulaciones sobre altura de los edificios de oficinas. Los ciudadanos insisten en una ciudad de baja altura con un centro público vivo, donde los residentes y la actividad comercial puedan coexistir. La gran mayoría quería edificios bajos. Hicimos un estudio de viabilidad que llevó un tiempo y es interesante. Al final, el ideal eran 6 pisos. Al calcular los rendimientos en función del costo de los edificios, el mejor rendimiento era el de los 6 pisos de altura. Por encima de 6 pisos hay que poner unos cimientos más profundos y el edificio debe tener una estructura más resistente, así que ahí hay un umbral. Por encima de esa altura los precios se disparan con respecto al rendimiento y entonces tienes que construir muchas más plantas para conseguir un buen rendimiento. El gran problema de los edificios altos. Es interesante porque hay muchos estudios sobre esto. Si preguntamos a un médico o a una enfermera cuál es la base de una buena salud, todos te dirán más o menos lo mismo. Aire libre, ejercicio, relacionarse con gente. Y cuanto más alto estás en un edificio, menos probabilidades hay de que entres y salgas espontáneamente. Eso significa que la gente que vive en edificios altos tiene una vida más aburrida. Y hay mucha menos vida en las calles, de modo que eso de salir, moverse y tratar con gente es realmente vital. No vamos a construir lo que teníamos antes. Lo que teníamos fracasó. Lo que tenemos ahora es una oportunidad de construir algo que responda a las necesidades reales de los habitantes actuales de Christchurch y que además refleje sus aspiraciones y sus visiones. El 18 de abril de 2012 las competencias sobre la reconstrucción de Christchurch pasaron del ayuntamiento a un nuevo organismo bajo el control del gobierno nacional. El gobierno prometió respetar la visión general del proyecto de la ciudad. El ayuntamiento desarrolló un nuevo marco legal bautizado como el segundo volumen. Incluía limitaciones en la altura de los edificios y en el espacio para aparcamientos. Estas normas fueron descartadas por el gobierno. Hemos decidido aceptar el primer volumen, pero por el momento dejaremos a un lado el segundo, ya que sería prematuro, creo, aceptar esas normas, y que lo más apropiado sería revisarlas cuando esté preparado el proyecto en un plazo de 100 días. El dilema es complejo. La gigantesca obra de reconstrucción proporcionará un poderoso impulso a la economía si atrae inversiones inmediatas de promotores inmobiliarios, hoteles y corporaciones. Pero este beneficio es a corto plazo, como lo son las decisiones políticas cuando hay elecciones cada 4 años. Sin embargo, las ciudades se levantan para que duren 100 o 1000 años.
Parece que están en el punto crítico entre convertirse en Los Ángeles o en Copenhague. Algo así, sí. Sí. Y aunque me gustaría decir que eso está en mis manos, no lo está. Hay fuerzas económicas mayores en juego que darán forma al futuro de la ciudad y al comportamiento de la gente. Se habla mucho sobre la futura ciudad de Christchurch. Y está muy bien, sí. Será muy verde, con carriles bici y tal y cual. Y sí, es muy emocionante. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿La gente va a esperar a que esté acabada esa futura ciudad? Yo creo que la gente necesita hacer cosas ahora y sentir que está pasando algo. El proyecto de regeneración urbana proporciona una forma de hacer que pase algo ahora mismo. No se infunde vida a una ciudad intentando planificarlo todo, sino favoreciendo que ocurran cosas de forma orgánica, siempre que sea posible. La vida surge cuando se ofrece a la gente la oportunidad de contribuir a algo. Y creo que eso demuestra que la gente necesita espacios para reunirse y hacer ese tipo de cosas, como venir aquí y bailar. Supongo que existe una compleja tradición que procede de la forma en que enseñamos arquitectura y urbanismo. Y es la idea de que una persona puede resolverlo todo. Incluso tenemos un término, el plan maestro. Voy a hacer el plan maestro que resolverá todos los problemas. Pero hay que preguntarse, ¿es eso posible? Las ciudades son increíblemente complejas. Así que incluso la idea de un plan maestro en sí ya es un disparate. Todo lo que podemos hacer es un marco lo más sólido posible que permita que se desarrolle la vida. Una cosa de la que estoy seguro es que en 10 años, o en 20, o en 50, o en 100 años, los seres humanos serán más o menos del mismo tamaño. Nuestros sentidos funcionarán más o menos igual. Probablemente disfrutaremos relacionándonos igual que disfrutamos relacionándonos ahora. Y seguiremos dándonos la mano y abrazándonos y flirteando con la mirada. No creo que podamos planificar las cosas. No creo que, porque yo trace una línea, vaya a conseguir que pase algo. No puedo obligar a nadie a hacer nada, ni a ser nada. Pero sí podemos hacer invitaciones. Podemos invitar a la gente a pasear. Podemos invitar a la gente a sentarse, a quedarse un rato. Eso es todo lo que podemos hacer. Hace 200 años, el mundo tenía una población de 1.000 millones de personas. Actualmente somos 7.000 millones. A finales de este siglo seremos 10.000 millones. Se calcula que para entonces el 80% de nosotros vivirá en ciudades. ¿Cómo será la vida en una ciudad dentro de 100 años? Tal y como yo veo el panorama, la planificación urbana lleva un buen número de años trabajando con una caja de herramientas bastante incompleta. Cuesta muy poco tratar bien a las personas cuando se habla de ordenamiento urbano. Comparado con cualquier otra inversión, no cuesta prácticamente nada. Así que hay buenas perspectivas. Porque el hombre es básicamente un animal muy inteligente, que sabe lo que le gusta y que sabe cuándo está incómodo.